Bienvenidos a Conexión Rural con Rocío Aldana, un espacio dedicado a conectar con la ruralidad colombiana, a tejer redes entre el campo y la ciudad, a reconocer el papel que juegan los campesinos en nuestra vida y su aporte al desarrollo del país. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Rural con Rocío Aldana. En el día de hoy vamos a hablar de las juventudes rurales. Y esto porque hemos visto que hay muchos niños, niñas y jóvenes desplazados por la violencia y que en medio de esa situación han sacado la valentía, la fuerza para encontrar nuevas oportunidades, nuevas formas de buscar sus sueños. Y para ello nos acompaña una invitada sumamente especial que es líder en este tema en el país y que ha sido reconocida por precisamente motivar procesos en los cuales hay construcción nuevamente de sueños en nuevos territorios con jóvenes rurales y jóvenes no rurales. Y ella es Jaysuli Tapias. Bienvenida, Jaysuli, a este programa. Muchas gracias, Rocío, por esta gran invitación. Me siento afortunada por esta oportunidad de poder contarles a los colombianos y colombianas lo que pensamos los jóvenes rurales frente a estos temas. Entonces, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar en este espacio y contarles a todos. Seguramente ustedes han visto a Jaysuli en muchas entrevistas, en muchos espacios, y contarles que tiene dentro de sus reconocimientos haber sido la caldense del año en el 2015 y ser mujer CAFAM 2018. Adicionalmente, pues también ha tenido bastante figuración con la Red Nacional de Jóvenes Rurales y en este momento es la directora ejecutiva de la Asociación de Jóvenes Emprendedores, ASOGE. Así que pues con todo este recorrido, esta experiencia, pues vamos a preguntarle primero a Jaysuli cómo surge este proceso, cómo nace la idea de construir nuevos territorios con jóvenes desplazados y hacer todo un proceso de nuevas identidades con los jóvenes en el recorrido, hasta en el recorrido territorial que ha vivido ella en el país. Bueno, entonces les cuento, bueno, ¿por qué me interesó pues, empezar a trabajar con jóvenes rurales? Yo creo que hay sucesos en la vida de una persona que lo marcan y que eso hace que uno o haga cosas muy similares o lo direcciona hacia temas, ¿sí? Muy similares a lo que vivió, o algo opuesto, ¿sí? Puede ser. Entonces yo viví el desplazamiento forzado, ¿sí? El secuestro de mi padre en un tiempo, después el asesinato del mismo. Entonces, para mí fue muy duro, fue un proceso que no podía, que en ese momento sentía que no lo podía como superar y yo amaba el campo, amo el campo, de hecho, quiero, mejor dicho, envejecer en una finca, con muchas cosas en ella, pero bueno, en ese momento entonces yo dije, salí a la ciudad desplazada y dije, bueno, y vi que no había oportunidades, que era muy difícil para uno que siempre había estado acostumbrado a sembrar, a cultivar la tierra, a hacer otro tipo de trabajo en la ciudad. Entonces empecé a pensar, bueno, ¿y qué pasa con todos aquellos jóvenes que salen, si lo superan, cómo lo logran, qué hacen? Uno y dos, aquellos que pronto no salen de su tierra pero no quieren volver o ni siquiera vuelven a hablar de lo que significó la experiencia de ser campesino. Entonces empecé como a pensar en ello y empecé con unos amigos como a decir, no, venga, hagamos algo con los jóvenes y y ahí fue donde nace pues la Asociación de Jóvenes Emprendedores, que fue inicialmente un grupo de jóvenes en su mayoría desplazados por la violencia de la zona, de todo el Magdalena Medio, sí, como desde la zona norte de Caldas también. Entonces ahí estuvimos como trabajando por eso. Entonces mi motivación era cómo decirle a los jóvenes que no olvidáramos nuestras raíces, no olvidáramos de dónde habíamos salido. Uno y dos, invitar a los que están allá, que tienen esa oportunidad aún, que no salgan, porque unos salen
por falta de oportunidades, otros salen porque ya no quieren estar y otros sí porque fueron desplazados. Entonces también era como motivar a esos jóvenes, no, miren, podamos trabajar la tierra, podamos permanecer en la tierra, hay oportunidades, hagamos esto, hagamos lo otro. Entonces de ahí nace como ese deseo de poder trabajar con los jóvenes rurales. ¿Cómo ha sido para ti ese proceso siendo joven y siendo mujer, que son de pronto dos características que no precisamente se destacan por la equidad en el país? ¿Cómo una mujer joven logra liderar este tipo de procesos eh, con jóvenes también, siendo par? ¿Y cómo te has logrado mantener con esta iniciativa? Sí, al inicio fue un poco difícil, es decir, difícil porque, pues, lo acabas de decir, era mujer, joven, no tenía estudio, o sea, el estudio, yo no, pues estaba apenas estudiando bachiller, yo empecé con este trabajo, yo tenía alrededor de que tenía 14, 15 años más o menos tenía. Entonces, claro, era muy pequeña, entonces de pronto no me expresaba bien, tenía muchos deseos de hacer cosas, pero no sabía cómo hacerlas. Entonces, era complicado en ese momento, pues muchas puertas se cerraron, pues no nos ponían cuidado, pero pues perseveré, pues yo pienso que cuando uno sueña algo, cuando uno cree en algo, cuando uno tiene una convicción de algo, es mucho más fácil, ¿sí? Perseverar. Entonces, yo soñaba, yo decía, no, yo, además que tenía un modelo que era una organización, una cooperativa en la cual estaba mi mamá, de mujeres desplazadas, madres cabezas de hogar, y yo iba y le ayudaba, pues allá ella aprendió a coser, aprendió a hacer pan, entonces yo iba y le acompañaba, yo aprendí, estuve con ella y veía su forma de organizarse, veía que eso les ayudó, por ejemplo, nosotros, ellas en esa cooperativa lograron acceder a recursos para que les dieran su casa, entonces logramos nuestra casita propia, llamémoslo así, mi mamá, a través de esa cooperativa. Entonces yo vi esos beneficios y dije, bueno, entonces los jóvenes también, a través de una organización podemos generar otros ingresos o hacer otras cosas. Entonces soñaba con eso, empezamos a capacitarnos, a formarnos, a capacitarnos. En esa formación, en esa capacitación, pues fuimos creciendo y pues ahí en ese crecimiento, pues ya fui desarrollando unas habilidades que de alguna manera me lograron llevar a otros espacios, a otros escenarios. Entonces, veían a la niña, a la mujer, a la joven, pero cuando hablaban o cuando me expresaba, pues ya ahí muchos decían, bueno, entonces como que eso ayudó muchísimo. Entonces la formación, el empoderarme de los espacios, de los procesos, ayudó muchísimo a generar esa credibilidad en que el hecho de ser mujer, el hecho de ser joven, no quería, eso no traducía que no podía, no era capaz de hacer cosas como los hombres, ¿no? Como ir y dirigir procesos organizativos, porque si yo me ponía a ver, primero no había una organización social, no había una organización en el municipio de jóvenes, y la mayoría de organizaciones que había en el municipio de La Dorada eran lideradas por adultos y por hombres. Entonces, eso rompió un poco los paradigmas que se tenían en el territorio en ese momento y empecé, yo creo también que fui privilegiada, le doy gracias a Dios por eso, creo que también Él me dio un don y me dio como una habilidad, sí, para el liderazgo, entonces de alguna manera eso ayudó a empujar procesos, entonces ya fui creciendo, llegamos a tener microempresas productivas, los jóvenes empezaron también a sumarse, obviamente no es un proceso solo de Jay Sulitape, yo sola no hubiera logrado nada, es con un grupo de líderes que siempre han estado ahí, que han apoyado, que han liderado junto conmigo, ¿sí? Solo que de pronto yo soy esa cara visible, esa representación, pero realmente fue un trabajo conjunto. Entonces, por eso me encanta compartir esas experiencias, porque de alguna manera es decirles a las personas que hacen estos trabajos, no están solos, hay un grupo, hay muchos grupos en Colombia que lo están haciendo y cómo sí, nos articulamos para hacerlos juntos, porque solos no podríamos de alguna manera llegar muy lejos, llegaríamos hasta cierto punto, pero si nos unimos y nos fortalecemos, pues va a ser más fácil. Asimismo, pasó en Azoje, Azoje es, actualmente tenemos 34 jóvenes y con estos 34 jóvenes pues manejamos diferentes líneas en la organización y diferentes procesos. Y cada uno de ellos tiene un liderazgo, una capacidad distinta, bueno, que le aporta a lo que la organización hace.
Entonces, sí, fue un reto, fue un desafío, pero es posible hacerlo. Pero es posible no solo desde el discurso, sino también desde la práctica, desde el hacer, ¿no? Porque entonces muchas veces decimos y cuestionamos, y claro, es que yo soy mujer y yo puedo, pero bueno, ¿qué está haciendo? Entonces muchas veces también es hacer, ¿no? Es el querer como el hacer las cosas. Entonces hay que hacerlas, demostrar también con hechos, no solo con palabras. Y yo creo que es un hecho habla por 1000 palabras, entonces la gente como que logra, las instituciones, ay no, si es verdad, esta muchacha está haciendo cosas, ay no, sí, empiezan a creer y empiezan a apoyar, entonces eso es importante, entonces fue un desafío, pero aquí estamos. Qué bueno, y me imagino que has motivado a otras mujeres también a liderar más procesos junto con otros jóvenes. Sí, sí, a mí me encanta. De hecho, vemos en la organización más mujeres que hombres. Y como en los proyectos y en eso lideran más las mujeres. O sea, estamos ahí como siempre, obviamente siempre va a haber como igual de cupos, sí, como hombres y mujeres, pero se están empoderando mucho las mujeres. O sea, de verdad que incentivamos mucho a que la mujer sea propia. Además que tenemos mujeres muy jóvenes que tienen ya hijos, mujeres que de pronto no querían estudiar, no veían esa posibilidad, pero ahora están en la universidad vinculadas, o sea, la organización ayuda también a que los socios como que, y más las mujeres, logren empoderarse no solo de sus vidas, o sea, de estos procesos, perdón, sino de sus vidas, ¿sí? Porque ellas no solo son lo que hacen en la organización, son lo que son en su casa, en su familia, como esposa, como hija, como madre. Entonces también es empoderarlas en esos otros roles para que ellas puedan de alguna manera ejercer ese liderazgo en su casa y puedan avanzar, puedan llevar a sus hijos también a avanzar. Yo pienso que eso es importante. Entonces, sí, eso hacemos, eso motivamos dentro de la organización. Las Vale, mujeres. cuéntanos cómo funciona la organización. Nos hablabas que tienen varios programas. ¿Qué programas tienen? Y también cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso de Asoje, porque nace en La Dorada, pero ahora entiendo están en Cundinamarca. Nosotros nacimos en La Dorada Caldas, ahí es donde empezamos, hicimos como todo nuestro proceso, duramos ahí aproximadamente 15 años, pero ahí estaba nuestra sede, pero nuestro trabajo estaba en todo el país, en diferentes partes del país, solo que nacimos ahí, y nuestra experiencia inicial fue en La Dorada Caldas, luego en la región de Caldense y luego pasamos ya a otros departamentos. Ahí nace la organización, pero como ya muchos socios se iban, venían, habíamos 104 socios, bajamos a 60 y luego a 34. Resulta y sucede que en su mayoría de los socios viven en Puerto Salgar, Cundinamarca, que es a un lado de La Dorada. Usted pasa el puente y ahí ya es La Dorada, el Puerto Salgar, y pasamos de aquí a allá y ya es La Dorada. Entonces, todos nos íbamos, incluida mi persona, vivía también en Puerto Salgar, porque aquí me dio la opción de comprar la casa, porque la verdad Puerto Salgar es más pequeño y pues uno como que se siente, es más rural, sí, es más como semi-rural. Entonces nosotros nos gustaba, entonces aquí vivíamos, pero íbamos a trabajar a la asociación y todo el trabajo en La Dorada. Hasta que los socios decidimos entre todos, no, pero pues si la mayoría somos de Puerto Salgar, en Puerto Salgar no hay una organización de jóvenes, no se ha hecho acá en La Dorada, ya los jóvenes quedaron súper empoderados, ya hay plataforma municipal de juventud súper buena, la alcaldía ya empezó a hacer un trabajo muy fuerte, hay otras organizaciones apoyando, ya hay varias organizaciones de jóvenes, pero en Puerto Salgar no, pues vamos y montemos nuestra sede allá, nos queda mucho más fácil y, y pues empecemos a trabajar desde ahí. Entonces decidimos hacerlo, pero realmente, bueno, y eso nace también de la pandemia, porque como nos tocó cerrar, entonces en la pandemia cerramos y decidimos como reabrir la sede acá de alguna manera. Entonces, ya lo estábamos pensando, pero no lo habíamos como definido. Entonces, aquí se nos dio la oportunidad, fueron más económicos de alguna manera, más rentable, pues la sede operativa. Entonces nos trasladamos para acá y empezamos a trabajar con jóvenes de acá. No quiere decir que no hacemos alianza con algunas, en La Dorada, algunos procesos, pero nuestro trabajo pues ahora fuerte es en el municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca, y aquí estamos como nuevamente empezando a hacer lo que hicimos hace 15 años en La Dorada, porque aquí pues mucho por hacer. ¿Y cómo ha sido ese proceso? Digamos, ¿cuál fue el primer programa que surgió de la asociación? ¿Cómo empezaron a tener socios? ¿Los buscaban o ustedes buscaban a las personas? ¿Y cómo ha sido
ahora en Puerto Salgar? Porque también entiendo, no son solo jóvenes rurales, sino que también participan jóvenes urbanos en los procesos que ustedes desarrollan. Sí, sí, señora. Bueno, nosotros, ¿y nosotros qué hacemos? Nosotros iniciamos con una convocatoria como en el barrio Las Ferias, en la Dorada Caldas, como casas por casas, a las emisoras, fuimos a las instituciones a decirle a los jóvenes que querían ser parte de un proceso organizativo. En ese entonces lo llamamos como movimiento juvenil. Entonces ahí asistieron 210 jóvenes en esa convocatoria y ahí empezamos el proceso de formación en la pastoral social. Pastoral Social fue un aliado en su momento, entonces empezamos a hacer ahí talleres, a trabajar mucho el tema de sanidad interior, espiritualidad, por lo que muchos habían vivido el conflicto. Entonces trabajamos mucho ese tema con una fundación que se llamó Fundación Rayuela, no sé si todavía existe, ella era de Bogotá o es de Bogotá, no sé. Ellos hicieron un proceso muy interesante con nosotros, pero bueno, muchos de ellos, pues el proceso no era fácil, es que el proceso organizativo requiere tiempo y pues en ese momento habían muchos jóvenes que necesitaban recursos de ya para allá y nosotros pues la organización era más de formación inicialmente, ¿no? Después montamos una microempresa que fue la producción de mojarra roja, pero íbamos muchos, ayudábamos y todo, pero la empresa apenas estaba empezando, no daba para muchas personas, y acaso para 4, y eso que era una bonificación, lo llamamos en ese entonces. Entonces muchos no soportaron, dijeron, no, me tengo que ir, yo tengo que buscar trabajo, otros tenían hijos, otros como que no, pues dejaron de asistir. Entonces ahí nos bajamos a 120, 10, 115 más o menos. Y esos 115 pues empezamos, seguimos hasta que realmente quedaron solo 60. Con esos 60 montamos la comercialización de mojarra roja, después abonos orgánicos. Ya esas empresas fueron siéndose rentables y se le entregaron a algunos socios, ¿sí? Se les fue dejando a ellos. Entonces ellos ya se empoderaron de esa y ya quedó para ellos. Pero entonces, como la convocatoria se hizo en la Dorada especialmente para gente, jóvenes desplazados y vulnerables, pues fueron muchos que venían de otras ciudades, ¿no? Y eran muy urbanos. Entonces ellos empezaron a proponer, no, pero no solo debe ser una organización de emprendimientos productivos, mire que nosotros también nos gustaría la parte cultural, existe la parte social, y ahí empezamos a darnos cuenta que habían otras cosas, y ahí fue donde a mí me interesó mucho el proceso social, los procesos sociales, porque yo estaba solo enfocada en producción, en producir en empresa, ¿no? Como queremos montar una empresa, queremos que seamos unos emprendedores, no sé, de producción de algo, pero como no teníamos tierra, esas tierras donde montamos la producción de mojarra eran un comodato que nos había facilitado un ganadero de la región, pero era un comodato donde no, pues no podíamos invertirle mucho. Entonces, como que eso nos llevó a nosotros a como a pensarnos otras líneas dentro de la organización, porque habían otros intereses, porque no solo éramos nosotros, sino otros chicos que venían de otras experiencias, ¿sí? De conflictos violentos, pero desde sus casas o desde las ciudades, desde las pandillas. Entonces empezamos a trabajar el tema cultural, entonces montamos la escuela de arte y cultura, que ahora se llama Arte Paz, que es Arte, Tecnología y Cultura para la Paz. Empezamos a trabajar entonces proyectos de pedagogía infantil, entonces trabajamos algo que se llamó círculos de aprendizaje. Luego nos dimos cuenta que existía algo maravilloso que se llamaban convocatorias, nosotros no sabíamos de eso. Y dijimos, ay, existen convocatorias, ¿cómo así? Entonces empezamos a postularnos y empezamos a ganar convocatorias. Me acuerdo tanto que una de ellas que me encantó fue una que ganamos con GIZ, en su momento se llamaba GTZ, y fue el Colombiado, el Juego de la Paz, que es una súper metodología, que fuimos a varios municipios de Caldas a trabajar esa metodología. Y luego y nos postulamos al Ministerio de Agricultura con algo que se llamó Oportunidades Rurales y pasamos y nos fue súper bien. Luego fuimos asesores y consultores con la Oportunidades Rurales para ir como talentos locales, para ir al Chocó, a otros departamentos, a asesorar organizaciones, y ahí entendimos que lo que hacíamos era valioso, pero no sabíamos, o sea, para nosotros era importante y lo hacíamos nosotros y nos gustaba, pero no sabíamos que
pensamos que era normal. Cuando salimos afuera nos dimos cuenta que no era normal, que habíamos logrado en medio de la guerra, en medio del conflicto, en medio del dolor, haber surgido como una posibilidad de cambio para los territorios, haber surgido con nuevas metodologías, haber transformado nuestras vidas y nuestras formas de pensar, que habíamos superado, que habíamos sido como esas personas resilientes en el medio de lo que habíamos vivido. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, dijimos, no, lo de nosotros tiene mucho valor, hay que ir y transmitirlo. Y entonces empezamos a generar metodologías para transmitir eso que habíamos logrado, lo que habíamos avanzado como organización. Y ahí entonces empezamos a trabajar con algo que llamamos, surge la idea de la Red Nacional de Jóvenes Rurales y dijimos, ¿por qué no fortalecemos y hacemos lo que hemos hecho acá en varios municipios del país? Y fue una propuesta que empezamos a desarrollar, se sumaron organizaciones como Procasur, como el FIDA, como la Unión Europea, como el Ministerio de Agricultura. Entonces se sumaron y nos apoyaron, ¿sí? Y esa red fue creciendo y creciendo y creciendo en todos los territorios. Y fuimos encontrando grupos que ya estaban organizados y lo que hicimos fue fortalecer sus capacidades, pero seguían siendo, cada grupo tenía su propia identidad. Otros los organizamos, los formamos, los conformamos, así como empezamos nosotros, íbamos al municipio, hacíamos la convocatoria, nos reuníamos, le dábamos talleres de formación, luego ellos empezaron a escoger sus líneas de trabajo y empezaron a avanzar y avanzar, y muchos de ellos todavía, o sea, es empoderados, o sea, uno los ve empoderados haciendo cosas y uno dice, uy, es tremendo porque nació de la nada, no había nada en ese municipio, y nada, no, sí había, pero no se ven organizados. Ellos sí así estaban y siempre esa capacidad estaba en los municipios, pero tener la capacidad de verlos, identificarlos, organizarlos y como decirles, miren, esto puede ser una posibilidad y que ellos lo acepten, es otra, ¿no? Entonces, eso lo logramos. Entonces, fue muy, muy chévere, muy interesante. Luego, ASOGE, pues, empieza ya un trabajo, empezamos a darnos cuenta de la importancia del tema de la mujer, entonces empezamos a trabajar el tema de equidad de género, luego la incidencia y participación política, logramos colocar concejales en el municipio de La Dorada, luego un alcalde que fue socio de nosotros, logró subir, luego pasó a ser representante de la Cámara, y ahora en el municipio, por ejemplo, de Puerto Salgar, logramos postular a una concejal, la concejal más joven del municipio, fuimos nosotros como organización que está ahí, esa joven, participando, incidiendo, y ha sido todo algo muy interesante porque cómo la transparencia sí es posible, cómo trabajar sin corrupción en medio. Es difícil, no le voy a decir, es complicado, le hemos, mejor dicho, hemos visto, pero ahí estamos haciendo cosas. Y en el Consejo Municipal de Juventud también tenemos 2 jóvenes que hacen parte de la organización, uno de ellos es el presidente del Consejo Municipal de Juventudes. Entonces, hemos ido incidiendo en esos espacios de acuerdo a la habilidad y como el talento de cada joven de la organización. Tenemos el grupo, entonces tenemos otra línea. Bueno, entonces así se divide ASOGE, ¿no? Como por 5 líneas. Entonces les hablaba de la participación e incidencia política, ahí es donde toda esa parte de incidencia, toda esa parte de participación política, ahí es donde estamos nosotros. Tenemos otro que es comunicación para el desarrollo y ahí lo que nosotros hacemos es comunicar las experiencias, algo parecido a lo que tú haces, pero nosotros lo hacemos con videos, lo hacemos con un programa que lo llamamos La Conversa. Nosotros es conectar las voces de los jóvenes con las oportunidades. Esa es como nuestro objetivo de conexión, pero es una plataforma virtual donde los jóvenes pueden ir y conectarse con las experiencias de los jóvenes y como ellos son como profesores, llamémoslo así, y enseñan desde el territorio, no, miren, así se siembra la yuca, yo lo hago así, así me funciona, entonces ellos venden asesorías y tenemos experiencias de vida de mujeres impactantes en territorio, en lo rural. Bueno, nace este proyecto, eso está en la línea de comunicación para el desarrollo. Tenemos otra línea que se llama Medio Ambiente y Cambio Climático. Allí en Medio Ambiente y Cambio Climático nosotros trabajamos ahorita un proyecto muy interesante que es de ecoturismo en el municipio. Somos parte de la CAR y de un comité, perdón, de un comité que tiene, pues, del cual hace parte la CAR, el cual apoya y estamos ahorita formulando una iniciativa muy interesante de ecoturismo. En fin, ese proyecto ha sido muy interesante, apenas lo vamos a empezar a ejecutar el otro año y es poder recuperar esos lugares del municipio que son lugares que la gente no va, no visita, pero son lugares donde hay fuentes hídricas y donde hay como, donde hay esos, hay, han habido cosas, o sea, donde han pasado cosas importantes en el municipio,
en términos de memoria, ¿sí? En términos de memoria que hemos olvidado, ¿no? Entonces la idea es recuperar eso, llevar a los jóvenes a esos lugares, a esos sitios, que lo reconozcan, a los colegios, y poder hacer una ruta turística donde también vengan muchos turistas y puedan hacer ese recorrido, puedan visitar y conocer el municipio a través de las fortalezas, que se tienen en temas de medio ambiente, o sea, en temas ambientales en el municipio, sí, en tema turístico, pero muy ambiental. Eso, y tenemos algo que llamamos el vivero, son viveros en centros educativos, o sea, estamos formulando estamos haciendo ese proceso, y es como con los colegios vamos a montar viveros, en los cuales los viveros van a ser manejados son viveros nativos, o sea, con plantas nativas, y van a ser elaborados, montados y acompañados y cuidados por los mismos jóvenes de noveno, que van a hacer el servicio social cuidando este vivero, van a estar apoyando, y después ellos van a cultivar ciertos productos para final de año siempre hacer una feria, que es la feria campesina educativa, feria campesina educativa. Bueno, el otro es emprendimiento y desarrollo empresarial, y ahí estamos fortaleciendo emprendimientos de jóvenes, de nuestros socios, pero también de jóvenes a nivel nacional. Tenemos el fortalecimiento de capacidades y desarrollos de habilidades, que es la otra línea, y ahí solo fortalecimiento de habilidades blandas, de habilidades duras. Tenemos también ahí orientación vocacional. Entonces, esas son como las líneas que nosotros manejamos dentro de la organización. Fortalecemos procesos en el territorio, organizaciones que nos piden asesoría, nosotros asesoramos, entonces hacemos ese acompañamiento, y muy interesante, ahora tenemos un nuevo proyecto con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, y es que tenemos un proyecto que se llama es la Alianza, y en la Alianza hay 10 instituciones de jóvenes a nivel país que estamos construyendo juntos un plan de trabajo para ser asesores de las organizaciones nacionales frente a los temas de juventud rural, como nosotros como experiencia, son organizaciones muy pilas en los territorios, como nuestra experiencia dice qué es lo que podemos hacer y no de pronto en nuestros territorios. Entonces, muy felices porque ahorita en noviembre vamos a participar, y les cuento porque la idea es que se puedan sumar todos los jóvenes que puedan, es una oportunidad de verdad en el Foro Mundial de Alimentación, ahí vamos a estar, había una convocatoria para participar en ese foro, como nos daban un espacio para hacer algo, y ahí en ese foro nosotros ganamos, nos dieron un espacio, y vamos a montar algo que es lo que les decía de la conversa, y vamos a conversar sobre la importancia de aliarse entre los jóvenes rurales para lograr sus objetivos en territorio. Entonces, ahí la idea es que se sumen todos los jóvenes y que puedan estar ahí, ver, porque vamos a invitar instituciones a nivel mundial que trabajan con jóvenes y que tienen proyectos para jóvenes, cómo lo pueden hacer y cómo se pueden aliar a los procesos de los jóvenes en Colombia. Entonces, también va a ser muy, muy interesante trabajar desde ahí. Estamos muy motivados por ello, y bueno, no, ahí vamos haciendo cosas. También hicimos parte de la semana pasada, estamos siendo parte de un grupo que se llama Jóvenes Diversos por la Vida, que es por el medio ambiente, montado por la Unión Europea y por el por la Consejería Nacional de Juventud. Entonces, ahí estamos también haciendo parte de esos 26 jóvenes que quedaron seleccionados. Muy interesante lo que queremos hacer en temas de medio ambiente a nivel país, experiencias muy enriquecedoras que siguen fortaleciendo la organización y los procesos que tenemos. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo actualmente. Bueno, hace poco hicimos algo en el municipio, que lo hicimos en Dorada también por primera vez, y lo hicimos durante 4 años, y fue la celebración del primer Festival de Culturas Urbanas en el municipio de Puerto Salgar. Fue un éxito, fue genial. Estamos haciendo otro proyecto que se llama Del pasado al presente, y es que estamos trabajando con abuelos, recuperando toda esa cultura y todos los juegos tradicionales y las palabras y los refranes y dichos que se decían en el municipio, pero que se olvidaron. Entonces, los abuelos nos están volviendo a contar eso a grupos de jóvenes, y en medio de una conversa estamos diciendo, bueno, cómo eran esos dichos, cómo eran esos refranes, cuáles eran los juegos que ustedes hacían. Entonces, estamos, además de eso, jugando con ellos, ¿sí? Aprendiendo, jugando con ellos lo que hacían antes, que los jóvenes ni siquiera sabían.
Entonces es como recuperando esa identidad del territorio. Estamos haciendo ese proyecto que lo ganamos con el Ministerio de Cultura en los planes de concertación, el movimiento, Jóvenes en Movimiento. Entonces ahí fueron esas dos iniciativas que también tuvimos la oportunidad. Y bueno, ahí creciendo, tenemos un proyecto los sábados que es con niñas niñas de 10 años a 14 años, que estamos solo niñas, 20 niñas, estamos trabajando con ellas todo el tema de equidad de género, pero también todo el tema de orientación vocacional, sí, que quieren estudiar, porque es importante que ellas puedan salir adelante como mujeres, bueno, todo ese tema, empoderándolas. Sí, sí, sí. Jason, esta experiencia tan maravillosa seguramente ha pasado por altas y bajas. ¿Cuáles han sido como los momentos más difíciles de todo este proceso y cómo los han superado? Antes, el proceso más difícil era la credibilidad, ¿no? La credibilidad frente a que si éramos capaces de ejecutar proyectos. No nos daban mucha, como que no, y qué tal que de pronto no lo puedan hacer bien. Bueno. Segundo, el poder hacer proyectos grandes sin colchón financiero, porque no sabíamos cómo se hacía. Entonces era para nosotros, no, era mejor dicho, buscar, gestionar, los socios ponían, trabajaban aparte y poníamos para poder ejecutar proyectos. Fue difícil esos momentos porque muchos tuvimos que vivir muchos momentos de escasez, pues como de muchos, como de necesidad porque teníamos que operar esos proyectos o tuvimos que trabajar gratis mucho tiempo para poder, porque no nos pagábamos o no pagábamos, sí, nosotros decidíamos cómo hacer eso obviamente porque no había más. Esos fueron los primeros proyectos. Cuando empezamos a entender la forma en que se operan esos proyectos, ahí empezamos a decir, no, necesitamos tener un colchón financiero para poder operar proyectos, ¿sí? Entonces logramos como hacerlo y logramos ya pasar y avanzar a otros proyectos con el ICBF, por ejemplo, que era súper dispendioso, con el Ministerio de Agricultura, proyectos de mucha, pues de más plata y teníamos que de alguna manera responder. Entonces, cuando llegaban las instituciones a la asociación a visitarnos, cuando aprobaban los proyectos y veían el trabajo, querían visitarnos y veían que desde la secretaria era joven, que la presidenta era joven, que el vicepresidente joven, no lo creían, decían, ¿ustedes son los que operan eso? Sí, nosotros. O sea, los jóvenes aquí, sí, sí, entonces quedan muy impresionados. Entonces se iban más motivados y eso decían, wow, y hablaban de nosotros, entonces nos recomendaban, entonces eso empezó a tener muchos proyectos. Entonces ahí empezamos a generar empleo para muchos jóvenes, muchos terminamos, bueno, yo todavía estoy terminando mi carrera de trabajo social en la Universidad de Caldas, pero tenemos varios profesionales gracias a los proyectos de ASOGE, porque los chicos pagaban su universidad con los proyectos, se sostenían a través de los proyectos, entonces pueden decir, somos profesionales gracias a esos procesos de la organización, ¿sí? Entonces es muy interesante ver cuando ellos cuentan eso, cuando cuentan cómo llegaron a la asociación y cómo ahora ya son profesionales, tienen mejores trabajos y siguen en la organización como asesores. Eso ha sido como dificultad. Y en la pandemia, pues fue un proceso difícil también el quedarnos quietos, pero en ese proceso de reflexión, pues nacen nuevos proyectos, que fue el con el que nos ganamos el premio de innovación rural. Además de eso, también nos trasladamos, entonces también iniciar nuevamente, era como volver a hacer ese ciclo, y fue como difícil para muchos, pero entendíamos que era lo que debíamos de hacer y que fue lo mejor, o sea, ahora no nos arrepentimos de esa decisión, creemos que hemos logrado que los jóvenes de Puerto Salgar tengan otra mirada de las cosas, aprovechen, o sea, como llevarles esas oportunidades a ellos para nosotros ha sido fantástico. Entonces, sí, esos han sido como esos momentos difíciles. Ah, bueno, y al inicio también un momento muy difícil donde muchos jóvenes se fueron fue cuando empezamos la producción de mojarra roja, porque el río, nosotros teníamos la producción ya montada, estábamos súper contentos, la primera producción que íbamos a sacar, y resulta y sucede que esa noche, me acuerdo tanto, se metió el río y se llevó toda la producción. Entonces ese era ver cómo llorábamos todos, no, pero ¿por qué? Y ahora volver a empezar, llevábamos 5 meses creo cultivando porque era pues la primera, entonces nosotros como que ahí nada, entonces volvimos a empezar, entonces fue difícil porque volvió y se entró el río, fueron 3 veces que se nos entró el río y muchos jóvenes se fueron desanimados, desmotivados por eso que vivieron. Y entonces, pero bueno, ya después no pasó, entonces buscamos las estrategias y no volvió a pasar. Pero después montamos la producción de abonos orgánicos en la plaza aquí en la Dorada,
y resulta que también se subió el río Magdalena y se llevó toda la producción de las lombrices, pero eso nos llevó cada día a superar cada obstáculo, a ser más resilientes, a tener más fortaleza, a ser más creativos, porque de ahí nació la idea de, no podemos hacer camas en el piso, camas para hacer la producción de abonos orgánicos, no, tenemos que subir las camas. Entonces hicimos camas súper altas donde ahí producíamos el abono y se metió el río y no se nos llevó la producción. Entonces, como también nos llevó a ser creativos, por eso yo digo que los campesinos, más creativo que un campesino, no creo que lo haya, porque el campesino se inventa lo que sea y saca su producto adelante. Y uno cree que es normal, ¿no? Eso es una capacidad que tiene el campesino de solucionar, o sea, así me hago entender. Entonces yo siento que es algo que nos ha dado y nos ha regalado la vida, la tierra, bueno, Dios. Entonces, bueno, es como eso. Tú mencionabas ahora el premio a la innovación rural. Cuéntanos cómo se dio ese premio, por qué actividad lo ganaron y fue durante la pandemia. Sí, quería Rocío. Imagínate que nosotros hicimos un proyecto en pandemia porque nos dimos cuenta nosotros solos, bueno, y resulta que estábamos, ya no podíamos salir ni nada, y los jóvenes que pronto estaban participando en los procesos de nosotros, nos dimos cuenta que le estaban pasando muchas cosas, como que no, chicos, imagínate que nadie nos compra la producción, imagínate que nadie está comprando, pues porque es muy difícil vender, porque todo está cerrado, se me perdió no sé cuántos racimos de plátano, por ahí nos llamaron, no, los pollos no, los tengo ahí, no, tenemos que sacarlos, ya están muy gordos, otros decían, no, pues miren que se nos dañó la yuca, se nos dañó no sé qué, y nosotros, ay, no, ¿cómo así? Y después por allá una chica que se enfermó, que se le enfermó el hijo, que no pudo sacarlo porque se le enfermó como a las 10 de la noche y que no sabía y que el niño estaba muy mal, entonces que llamó mototaxi, que el mototaxi dijo que iba, pero le cobraba un poco no de plata y después le dijo, no, yo hasta ahora no voy por a esa finca a sacarla, tiene que ser mañana muy temprano, entonces esas dificultades, vimos esas dificultades, me dijimos, no, pero ¿qué hacemos para ayudarles? Y ahí es donde nace la iniciativa del Chao COVID. Y Chao COVID inicia como con 3 líneas estratégicas. Una era como apoyar todo el tema de capacitación para manejar, para llevar acá, o sea, como para que ellos pudieran cuidarse, las formas de cuidado, ¿no? Como el deben de lavarse las manos, porque muchos veíamos que como lo que sí pasaba era el de la leche, y ellos llegaban normal, entraban su leche, o gente llegaba y entraba sin tapabocas y no usaban nada de lo que tenían que usar para cuidarse, o salían al pueblo, porque ellos podían salir el día de la cédula, que era como que el domingo, entonces ellos salían y también sin tapabocas, no se cuidaban acá en el pueblo y se contagiaban y se iban. Entonces empezamos a enseñarles esos hábitos de cuidado del COVID. Entonces esa era la línea como de capacitación. Y otra línea era como el tema de el trueque, que era como, ¿qué hicimos nosotros? Empezamos a ayudarles a vender con los familiares, con las familias que conocíamos. Miren, tenemos estos racimos de plátano, se los llevamos hasta su casa. Entonces nosotros íbamos, ¿qué hacíamos? Hacíamos un viaje cada semana y les decíamos a ellos, bueno, saquen lo que tengan que vender esta semana y vamos a hacer un trueque, sáquenos lo que van a vender y lo que necesitan. Entonces nosotros podemos hacer 2 cosas. Si les compran, pues vendemos, pero si no, cambiamos por cosas que ustedes necesiten. Entonces decían, bueno, entonces nosotros íbamos cada semana, recogíamos todo, alquilábamos un carro, fuimos, traíamos todo y aquí llegábamos, teníamos una bodega, pero ya teníamos en esa semana todo vendido, o habíamos hecho trueque. Entonces las familias decían, sí, tráigame un pollo, yo compro el pollo, yo compro el racimo, yo compro eso y como lo llevamos hasta su casa. Entonces ya era mucho más fácil. Entonces ahí les logramos a vender mucho plátano y lo que más aprendí a vender fue plátano y limones, mucho limón. Entonces fue tanto que actualmente esas conexiones siguen, porque nosotros les dábamos como los contactos para que pronto, si nosotros no íbamos en esa semana, pues entonces muchos de acá del pueblo tenían como pedirlo por la lechera, no sé qué, y ya les gustó el huevo criollo, les gustó el pollito criollo, lo que hacían allá les gustaba más, el plátano obviamente les salía más económico comprarle un racimo al campesino directamente que ir a comprarlo allá al supermercado o a la plaza, de hecho, más barato que la plaza. Entonces ya las familias empezaron a hacer esos contactos y comprar los mercados. Entonces, es porque era otra necesidad que ellos tenían, era que ellos tenían que mercar y para venir acá ya no habían rutas, entonces tenían que mototaxis. Entonces, nosotros lo que estábamos haciendo era que
ellos nos llamaban, teníamos unas líneas telefónicas donde ellos llamaban y encargaban el mercado del mes. Entonces nosotros en el mes, ellos nos decían el mercado, nosotros prestábamos, íbamos y comprábamos y le llevábamos el mercado a su casa. Y entonces ellos nos pagaban, ¿sí? Pagaban, nos daban y era una confianza porque pues era comprar, ¿sí? Acá, pero una confianza de parte y parte, porque a veces nosotros comprábamos y teníamos que creer que ellos tenían la plata ya, pero a veces ellos nos daban la plata para que les compráramos con anterioridad y ellos también confiaban en que nosotros no íbamos a volar con la plata, llamemos así. Entonces, ¿por qué? Pero porque también conocían lo que hacíamos, algo varios líderes, nosotros nos contactamos con los líderes de las veredas y ellos eran los que nos llevaban allá y nos mostraban las personas que necesitaban y las familias. Entonces, ya nosotros íbamos y hacíamos el mercado y les llevamos el mercado y ellos solo lo daban un aportecito para la gasolina, que les quedaba muy económico comparado con venirse en el mototaxi, que les cobraba muchísimo, y devolverse en unas para llevar el mercado no lo podían hacer en mototaxi, entonces tenían que muchos caminar con su bulto hasta un lugar donde podían ir por la vía férrea, algo que le llamamos garrucha, entonces ahí ellos como que, perdón, balineras, entonces ellos se montaban en las balineras y llevaban su mercado hasta cierto lugar y ahí camine otra hora, cosa que no hacían con nosotros. Entonces ese proyecto fue muy interesante y ese fue el que ganó el premio haciendo como eso. Y pues eso fue solo durante la pandemia. Chao COVID estuvo hasta la pandemia y ayudó muchísimo a los campesinos. ¿Cuál crees que es la clave para esa construcción de territorio? Porque nos has hablado de jóvenes, por eso hemos titulado el programa Juventudes Rurales, y son juventudes, no es un solo tipo de joven que confluye en un mismo territorio con diferentes necesidades y por eso ustedes tienen una gran variedad de programas para atender todas esas necesidades, todas las características propias de la juventud. ¿Cuál crees que es la clave para construir identidad en un nuevo territorio y poderlo hacer sostenible? Bueno, yo creo que la clave es trabajar, y lo decías ahora, trabajar a partir de la diversidad. Somos varias juventudes, es decir, hay una gran diversidad de juventud rural en el país que de verdad no nos damos cuenta a veces, pero hay una gran diversidad, es aprovechar esa diversidad y verla como una oportunidad para trabajar. Entonces, una clave es reconocer esa diversidad, trabajar basados en esa diversidad. Y otra cosa que es importante hacer es la articulación, es articular los procesos, es articular las ideas, es articular los grupos. Yo creo que es importante trabajar en red. Trabajar en red hace que nuestras fuerzas como que se maximicen, como que llegue a otros niveles, como yo creo que trabajar en red hace que las cosas sean mucho más fáciles y avancen más ligero. Y el tema de, bueno, de reconocer, lo que decía, de reconocer al otro, de ponernos en los zapatos del otro, de comprender, de la comunicación asertiva, de comunicarnos. Una cosa es escuchar, bueno, una cosa es oír, otra cosa es escuchar al otro. Y yo creo que muchas personas eso les cuesta, como siempre quieren hablar, liderar, formar, hay que escuchar, hay momentos para escuchar, entonces es importante poder escuchar al otro, eso es importante y yo creo que eso hace que los procesos en territorio, pues estos puntos que yo le digo, articulación, reconocer la diversidad, reconocer al otro, el escucha al otro, hace que, y trabajar en red, hace que los procesos realmente sean sostenibles y que trasciendan y que no solo sean actividades, sino que sean procesos. Entonces, creo que es. Claro que sí. Hemos hablado de cómo ustedes han creado redes y en esa creación de redes han logrado el apoyo de muchas instituciones, tanto públicas como privadas. ¿Cómo podría una persona del común participar en estos procesos? ¿Cómo puede acceder de pronto a apoyarlos o incluso generar estos mismos procesos no solo con jóvenes de las zonas rurales, sino de pronto en otras zonas del país? ¿Cómo puede alguien ayudar y cómo puede
alguien que esté interesado en formar un proceso como el que ustedes han liderado? Pues nos pueden contactar, es decir, la idea es que solo que nos contacten y nosotros hacemos todo, o sea, el acompañamiento, apoyamos, y si nos quieren apoyar, bienvenidos. Es decir, nosotros tenemos una página web www.asoge.org, ahí ellos pueden ingresar y en esa página hay una parte al final, ¿sí? Que dice cómo, bueno, dice el inicio, qué hacemos, quiénes somos y dice cómo ayudar. Entonces, donde dice cómo ayudar, ahí hay como unas formas de cómo ayudarnos. Y entonces la idea es que ellos ya, hay como un link donde pueden decir que quieren, cómo pueden ayudarnos, que quieren ayudarnos y bueno, y también pueden contactarnos, enviar un correo, nos envían algo y nosotros nos ponemos en contacto inmediatamente. Y nos encantaría, por supuesto, siempre nos ha encantado fortalecer los procesos que los jóvenes tienen en los territorios, pues que les interese pues nuestra experiencia y que quieran de pronto aprender de ella. Después de todo este caminar que tú has hecho como joven y apoyando otros procesos de otras, incluso niños, niñas y jóvenes, adolescentes, ¿cuál es tu reto personal? No sé, un reto personal es poder, pues uno, la verdad, es un reto es que, que mis hijos puedan hacer, llegar a hacer lo que yo estoy haciendo. Para mí es un reto, sí, realmente. No tengo hijos aún, pero ya quiero tener hijos y quiero enseñarles ese valor y quiero que ellos puedan de alguna manera hacer el proceso que hacemos en la organización. Eh, quiero, un reto personal también es lograr incidir en política nacional. O sea, es decir, hemos incidido, hemos hecho muchas cosas, pero quisiéramos dejar esto como de alguna manera traducido en una política pública nacional donde le permita a los jóvenes eh, como acceder libremente a esas oportunidades a través de estos procesos. Entonces yo creo que es un reto que quisiera lograr, ¿sí? Que yo digo, es decir, necesitamos ir a esos espacios. Y otro reto es lograr que las instituciones públicas en el país puedan reconocer a los jóvenes como esos principales asesores de la formulación de proyectos para juventudes rurales. Entonces, como eso es básicamente. Claro que sí, y seguramente que es un propósito de muchos jóvenes en el país con los que tú tienes contacto y muchos otros que tal vez hasta ahora están escuchándote y seguramente te van a contactar. ¿Cómo ha sido este unir la tradición, el sentir campesino, tal vez el desplazamiento con temas nuevos que ya no son lo tradicional, sino que obviamente a través de las redes, de conocer modas y demás, pues vienen nuevamente también a llamar la atención de muchos jóvenes en los territorios? ¿Cómo hacen ustedes para lograr ese equilibrio entre esa tradición, el saberse campesinos y estas nuevas ideas que igual de alguna forma permean a los jóvenes, sean rurales o urbanos? Sí, pues yo pienso que es clave el tema de la memoria, el tema de escribir, describir las experiencias, de sistematizar los procesos, para que nunca se nos olviden de dónde venimos, qué hacemos y qué hemos hecho. Yo pienso que es eso y yo pienso que es valorar cada cosa, valorar y también decirle a los jóvenes que las nuevas tendencias, tampoco dejarnos llevar por todas las nuevas tendencias y hacer todo lo que los otros hacen, si eso a nosotros no nos identifica, si no nos reconoce, si de alguna manera nos, como que nos hace aparentar lo que no somos, no tenemos que usarlo y no es malo que no lo hagamos y tampoco es malo que lo hagamos, sí, pero sin perder esa identidad. Yo creo que pues eso eso es lo que hacemos. No es algo que de pronto nos sentemos a pensar cómo hacemos para que esto no pase. No, yo te digo, estamos haciendo todas otras cosas, pero esto surge en medio de los procesos y uno como que les da ese consejo, uno les dice, o en medio de un taller, pero no ha sido como algo muy como consciente de, o muy estructurado, vamos a hacer esto para que los jóvenes, no, sino que algo que surge ahí. Tenemos un joven, por ejemplo, un chico que vive aquí en el rural y él le gustó mucho
hacer rastas y se hizo unas rastas, se hizo unos tatuajes y toma fotografía. Dijo, no, yo no quiero producir, además no tengo tierras. Bueno, ahí en su casa él planta arbolitos, planta limones, plantó creo que aguacate, plantó algunas cositas ahí y ahí pues él como que tiene plantas y eso porque además estudió ingeniería ambiental. Entonces creo que, no, perdón, zootecnia creo que fue. Entonces resulta eso de que él, y le gustan las fotografías y nosotros, pero ¿cómo así? Y se hizo esa rap, o sea, parece de ciudad. Le gusta eso, pero él no dejó, me impacta y me gusta mucho porque él solo le toma fotografías al campo, a la naturaleza, él va y busca las cascadas del territorio, él va y busca las plantas nativas del territorio, él va y busca. Entonces el que lo ve dice, no, este es de una ciudad o no, pero quiere decir que hay jóvenes que nacen en el campo, que viven en la ruralidad o en la semi-ruralidad, llamémoslo así, y no producen, su talento es otro, pero no quiere decir eso, o sea, no quiere decir que no lo pueda hacer, es decir, por eso hablamos de las diversidades, entonces hay jóvenes rurales que no solo quieren producir, no quieren producir yuca, no quieren o no tienen la posibilidad o no les gusta, quieren hacer otras cosas, pero que también le aportan al campo. Por ejemplo, este joven llega, toma esas fotografías y ahora hizo una página del municipio donde las personas lo siguen porque les gusta todos los paisajes que hay y ha traído turistas. Y no solo eso, este joven ha tomado fotos de los productos de los productores y les ha ayudado para publicidad de sus emprendimientos. Entonces, dígame si eso no le sirve a la juventud rural. Obvio que le sirve, pero es otro talento que uno no se imaginaría que hay ahí. Otra chica en el Cauca dijo, yo aquí no quiero, a mí no me gusta, mamá, a mí no me gusta producir lo que usted produce, mamá, pero yo quiero, me gusta es peinar, me gusta es hacer pintura, me gusta es peluquear, me gusta es eso. Entonces, les apoyamos un emprendimiento y es la única peluquería de la vereda. Y en esa veredita en Cauca, por ejemplo, no, nadie sale tenía que ir hasta el pueblo a motilar a los niños, tenía que ir hasta el pueblo si había unos cumpleaños ahí en la vereda, ¿no? Ya ahora todos van a su peluquería y la muchacha felices con su peluquería allá en el campo, porque eso era lo que a ella le gusta, eso es lo que quería. Entonces, también es no de pronto encajonar a que todos los jóvenes rurales tienen que producir la tierra solamente, no. Tenemos jóvenes que les gustan otras cosas, pero que también esas otras cosas pueden aportarle al campo colombiano. Este programa ha tenido un concepto que hemos denominado campesioptimismo. Para ti, ¿qué sería el campesioptimismo? Que a pesar de todo lo que ha vivido el campesino, a pesar de todo lo que ha vivido en toda la violencia, porque para mí la violencia ha golpeado más fuerte a los campesinos, a la juventud rural, aún así somos optimistas, o sea, aún así creemos y tenemos esperanza en que muchos, no sé si todos, pero no creo, pero pues muchos sí tenemos la esperanza de que esto puede cambiar y tenemos el optimismo de seguir trabajando y le ponemos el alma sombrero todas las mañanas al salir el sol. Cuando el campesino sigue trabajando, quiere decir que aún, pues, o sea, que aún hay como esa esperanza de seguir viviendo, de seguir haciendo cosas. Entonces, eso pues yo lo puedo ver de esa manera. Entonces yo decía, bueno, como que el optimismo a pesar de, y que es una característica que nos identifica a los campesinos. Entonces yo lo puedo ver más como por ese lado, no sé. Pues bueno, ha sido un placer conversar contigo, siempre mi admiración con todos los procesos que has liderado, qué placer de verdad contar con tu presencia en este programa y esperemos que en otra oportunidad también podamos coincidir. Y muchas gracias por la invitación, estaremos atentos a cualquier cosa. Muchas gracias y esa experiencia nos recuerda precisamente eso, hay una gran articulación entre el campo, la ciudad y la ruralidad, aporta todas esas oportunidades de vivir de acuerdo a esas diversidades y todo lo que señala hoy esas juventudes rurales que hoy estamos evidenciando. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Los esperamos en un nuevo capítulo con otro tema seguramente muy interesante. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente las opiniones de instituciones u organizaciones
de las cuales hayan hecho o hagan parte. Súmate al Campesoptimismo, comparte este episodio para seguir tejiendo una gran red rural. Para seguir en conexión, te invito a visitar mi página web rocivaldana.com y a seguirme en Instagram y Facebook como Rocío Aldana Rural.